Hoy, todo una revisión bien exhaustiva de lo que han sido este último tiempo, y en particular eh, en estas dos últimas preguntas respecto al rol que ha tenido el Estado. Destaco, por ejemplo, la invisibilización de la condición de preexistencia de las primeras naciones y cómo el Estado chileno finalmente vulneró las propias institucionalidades que estos mismos pueblos tenían en sus orígenes, explotación de riquezas de estas primeras naciones, incumplimiento de compromisos y promesas a nivel internacional, y termina finalmente subsidiando forestales y actividades de ese tipo en la zona. Eso respecto a lo que ha sido el Estado en este conflicto, o en esta invasión más que un conflicto en realidad, porque lo que hay de parte de las primeras naciones es resistencia. Pero hablemos de lo que ha sido la ciudadanía, o sea, les chilenes. Para el estallido social no habían banderas de partidos, con suerte habían banderas de equipos de fútbol, pero sí la bandera mapuche, y no solamente la bandera con la, que tradicionalmente tenemos, sino que la bandera del lucero, que es como la bandera oficial, eh, Mm. tomó mucha fuerza. Y eso también impacta y fuerza a que la convención constituyente eh, tenga integración de pueblos originarios. ¿Cómo sientes tú, Verónica, que se ha producido este cambio cultural o esta nueva forma de entender el conflicto eh, Mm. para el ciudadano y ciudadana de a pie? No para las autoridades, no para quienes toman las decisiones, no para los políticos, sino para las personas que están en su casa y hoy en día ven que la presidenta de la convención es una mujer mapuche que tiene todo el respaldo que tiene en la ciudadanía. Mm. Este proceso fue tan interesante, ¿ah? Yo creo que bueno, yo además vivo muy cerquita aquí de Plaza Dignidad, así que viví todo así como en primera fila. ¿No? Toda esta dinámica, cómo se iban conformando las marchas. Y claro, efectivamente, ¿no? En toda esta zona como que empezó a florecer el mapudungún en las calles, los rayados, en los gritos, ¿cierto? En las consignas. Tú mencionabas el tema de las banderas, claro, la Guñelfe, ¿no? La del Lucero, allí tomándose los espacios. ¿Se acuerdan la Buenufoye, la bandera gigante en algún momento cubrió la Plaza Dignidad? Fue realmente impresionante, ¿no? Y hay un video, un corto, que lo pueden encontrar en YouTube, que hizo el ICI, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y entrevista a las personas que estaban allí en las manifestaciones. Entonces le preguntan como, ¿y usted por qué está? Había gente con banderas mapuches, qué sé yo, con poleras, ¿y usted por qué? No sé, yo conozco poco, pero ahora entiendo lo que sufre el pueblo mapuche. Otros decían, bueno, porque yo me identifico más con lo mapuche, con la resistencia, porque en realidad nos parecemos más a ellos que a quienes nos gobiernan, decían, ¿no? Porque encuentro que me representa más su amor por la tierra y el medio ambiente que lo que tenemos hoy. Era muy intuitivo. No había una estrategia de decir, en realidad lo indígena se va a convertir en nuestro parámetro, sino que más bien la gente, y como dice el Licura Cheguailaf, ¿cierto? Esta morenitud que nos caracteriza, como que se visibilizó también, ¿no? Esta morenitud mestiza que somos en Chile. Y efectivamente, ¿no? A propósito de estas brechas entre la élite y la ciudadanía, es esta gran ciudadanía, este gran porcentaje de ciudadanía la que comienza a entender que en realidad la opresión, la discriminación, no se identifican con estos valores, con estos principios que están en los espacios públicos, ¿no? Más bien por el contrario, se identifican más con esas otras luchas, con esas otras resistencias, con esa otra pobreza. ¿No? Con esta idea de vivir, ¿no? Siempre con este Estado, y este Estado que además empieza a ser muy brutal, ¿no? Muy evidente la violación a los derechos humanos en la cotidianeidad. Y yo creo que eso hizo que emergiera estos elementos, ¿cierto?, tan importantes de lo que significaba la resistencia. Y lo veíamos, ¿no?, aquí en la Plaza Dignidad cuando estaban en esta foto icónica, ¿cierto?, llena de gente, y la buenofoya ahí arriba, esta cosa del renacer, me acuerdo alguna vez iluminada la torre, ¿cierto?, renacer, y también el lucero, ¿no?, de la Buñelfe. Y eso es bien interesante y bien provocador, y que tiene de alguna manera un recorrido
en esto que dices tú hoy día, que es la Lamien presidenta, ¿no? En la Convención Constituyente, una mujer indígena ocupando un espacio de poder que molesta, que incomoda, que no gusta, porque ahí nunca estuvieron los mapuches, ¿no? Los mapuches estábamos en otros espacios, en los trabajos domésticos, ¿no? En los trabajos invisibilizados, precarios. Entonces verla ahí empoderada, ver a la Bachi, ¿cierto? En la convención, tomando decisiones donde otros actores de poder no están, claro que tiene una cosa también muy de mística. Y bien importante, muy potente el mensaje que está detrás. Y muy potente para las generaciones, no solamente las de ustedes, que son jóvenes. Yo tengo la oportunidad de estar en la Universidad de Chile, y claro, también he ido viendo cómo ha sido complejo abrir espacios dentro de la propia Chile. ¿No? Como no solamente en la docencia, en transformar los procesos, las estructuras, pero la esperanza, tú decías, hablaba de la esperanza, está en ustedes. Cuando yo escucho a mis estudiantes, yo hago un par de asignaturas en distintas facultades, en algunas de estas facultades quizás más propias del conocimiento occidental, ¿no? Como Buchef, y yo me maravillo de escuchar ese interés y cómo aprenden y cómo buscan y cómo critican y se interiorizan. Entonces uno dice, esta es otra generación, no es la nuestra, ¿no? O la de nuestros padres, que había ahí una vergüenza, lo indígena, porque estaba llena de estereotipos y prejuicios, pero no en estas Mucho luchas que bullying se están también. dando. También, absolutamente, ¿no? Mucho temor, miedo, y cuántas cosas, las bromas, ¿no? Con respecto a los mapuches, nuestros apellidos. Pero hoy día es como emerge esto y es maravilloso, porque el otro día leía un Twitter de la Lamien de la Daniela Millaleo y me encantó porque ella decía algo así como, mi hija no va a vivir, ¿no? Esta vergüenza que vivieron en el fondo nuestros ancestros. Ella va a mirar y va a decir con orgullo que es mapuche. Ese es un cambio tremendo, ¿no? El decir, partir, ¿no? Tu planteamiento como persona diciendo hinché mapuche, yo soy mapuche, pero el hinché además es con una lógica colectiva, no estoy, pero pertenezco o soy persona en cuanto pertenezco a un colectivo. Y esas miradas, esos aportes creo que van a ser el gran cambio. Así que yo al menos veo con mucha esperanza lo que se viene, me gusta lo que estamos viviendo, más allá como de estas, digamos, emergencias racistas de repente que aparecen, grupos minúsculos por allí, pero hay que obviamente controlarlo, uno no puede dar espacio a eso. Pero hay una gran mayoría que está expectante, más bien, diría yo. Yo quería volver a, como mencionó a la Machi, Francisca Linconao, Mm. quiero aprovechar de tocar el tema que tuvo que vivir ella en su minuto, que fue perseguida por la justicia. Por el Estado Eh, chileno en su conjunto. Exactamente, por el Estado chileno, de hecho hubo que indemnizarla, y bueno, sufrió harto la Machi, y casos como el de ella hay otros también icónicos, el lonco Alberto Curamil, que recibió su premio Goldman Prize, bueno, lo recibió su hija porque él estaba preso en Chile, eh, y quería preguntarle, porque se levanta harto el tema de la prisión política. Quería preguntarle qué opina de ese concepto y cómo lo ve en el contexto mapuche. Bueno, yo creo que efectivamente en Chile existe una prisión política para que castiga, ¿no? Ciertos planteamientos y ciertas ideas en el mundo mapuche ocurre, ¿no? Podemos ver que las medidas preventivas en el caso, o las medidas cautelares en el caso mapuche, son principalmente el encarcelamiento, es la privación de libertad, no en los hogares, sino en las cárceles, a diferencia de lo que ocurre, ¿no? Cuando dicen se castiga la pobreza, y bueno, y en el caso de Chile además la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acusado al Estado de Chile, ¿no? En el caso de Aniceto Norín y otro, el caso Log, el denominado caso Loncos, ¿no? Por la Ujú. aplicación de leyes especiales, la aplicación de la ley antiterrorista, el caso mismo de la Machi además ya venía
ella con un activismo importante medioambiental, enfrentándose a grandes empresas, es encarcelada injustamente, se somete a un debido proceso, y sin embargo, ¿cierto?, privada de libertad, privada además de cumplir su rol ancestral, aun cuando el convenio 169, que Chile suscribió, como yo decía, en el 2008, establece en el artículo 10, ¿no?, la necesidad de que los estados adecúen sus normativas internas, sobre todo en el caso de las sanciones, para que cuando se aplican a pueblos que son culturalmente distintos respondan, ¿no?, a esas características. Y eso nunca ocurrió, no ocurrió con la Machi, no ha ocurrido con otras personas mapuches, ¿no?, o con otros machis, como el caso del machi Celestino Córdoba. Entonces, claro, la Machi ha sido muy violentada, pero además también con una estrategia. El rol de las y los machis en el mundo mapuche es muy importante porque no es solamente, yo me acuerdo del año pasado, creo que fue el año pasado, claro, cuando fue la huelga de hambre del Machi, el ministro de París, el ministro de Salud, decía que él le llamaba colega al Machi, ¿no? Como esta cosa como de médico a médico. Y ahí hay un error tremendo, porque un machi no es un médico, un machi es una autoridad que no elige ser machi, ¿no? Hay allí un llamado ancestral para cumplir un rol, pero también es un rol político. Cuando se priva a esta autoridad ancestral de cumplir ceremonias, de cumplir roles, se enferman, hay allí una enfermedad espiritual y una enfermedad física, y por lo tanto es una vía que utiliza el Estado para presionar, ¿cierto? Y no respetar ese tipo de derechos. Entonces, el caso de la Machi también, ¿no?, es interesante porque ella no es una persona común y corriente, es una autoridad. Y claro, cuando vemos que es violentada por el Estado de manera sistemática, ¿cierto?, no permitiendo cumplir su rol de autoridad, ella es, como tú decías, declarada inocente, aun cuando ella se sometió al debido proceso, fue declarada inocente, y sin embargo se vuelve una y otra vez a la misma situación, se la violenta ahora físicamente, ¿cierto? Se le grita fuera de la convención, hay allí un racismo que está muy presente y que ha puesto en la Machi, porque la Machi representa también todo aquello que esta élite le molesta, ¿no? Que no habla bien el castellano, que es una mujer rural, que es una mujer mayor, por cómo se viste, ¿no? Todos esos imaginarios operan en el racismo. El racismo es un patrón que tiende a jerarquizar ciertos roles, ¿no?, y sobre todo raciales. Y esa estructura no es nueva, esa estructura está desde la colonia, por eso hablamos del pensamiento colonial, que continúa muy vigente. Y la Machi es una víctima de ese pensamiento colonial, ¿no? Que no tiene que ver con el fenotipo de las personas que la acusan, ¿no?, y que la gritan, sino que tiene que ver más bien cómo esas personas se ven a sí mismas, ¿no?, como una especie de raza superior, blanca, europea, en fin, ¿no?, civilizada. Vaya uno a saber qué es lo que pasa por sus cabezas, ¿no?, cuando gritan de esa manera. Pero claro, hay que estar muy atentos, ¿no?, con la Machi, defender a la Machi. De hecho, el propio constituyente Adolfo Millabur decía hoy día que se la había atacado y que Carabineros no había intervenido. No es solamente este caso que vimos, permanentemente se la está hostigando. Así que claro, lo más probable es que también requiera de una escolta, ¿no?, y que el Estado la proteja. Bueno, y en este escenario en el que estamos, que tenemos una convención que es de hecho plurinacional, donde está la Machi y representantes de todos los pueblos, naciones originarias, quería preguntarle si es que ve en la convención constituyente una oportunidad para alcanzar los objetivos concretos que tiene las reivindicaciones de los pueblos originarios en general. Se lo pregunto porque yo tuve la oportunidad de hablar con un artista mapuche destacado, Juan Painecura, que decía que no basta con el reconocimiento constitucional si es que solamente queda escrito, ¿no? Se tiene que traducir en cambios concretos. Y como adelantaba usted también al principio de la conversación, hay temas que son difíciles y que requieren cambios profundos en la mentalidad de la ciudadanía en general y que también
entran en conflicto con intereses poderosos en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, Mm. ¿cómo ves? Mm. Uy, qué difícil, ¿ah? Porque claro, la convención es inédita, es algo inédito, ¿cierto? Por primera vez la estamos viendo así en directo, los debates, las discusiones. Uno dice, bueno, están ahí los pueblos indígenas, los escaños reservados, parece que hay una mayor empatía con las demandas y las propuestas que además llevan estas voces. De repente uno ve que un poco se diluye en la discusión cuando en el reglamento no queda necesariamente claro la plurinacionalidad, cuando se están discutiendo, ¿no?, las comisiones temáticas, y claro, no hay comisiones especiales de pueblos indígenas, por ejemplo, en el entendido que si hay una comisión específica se podría, dicen ellos, convertir en un gueto la discusión, pero claro, eso también trae aparejada el desafío de cómo haces que el tema plurinacional esté en cada comisión, y eso supone una estrategia también de los escaños, de poner esas voces en las distintas comisiones para que no se termine con, digamos, diluyendo, porque eso también es una premisa, digamos, si estas voces indígenas no están, que es lo que ocurrió con las mujeres, no hasta que las mujeres, los movimientos feministas plantean la paridad, nadie la va a plantear. Lo mismo ocurre con los pueblos indígenas, aun cuando pueda haber mayor empatía, cada una tiene sus propias agendas y sus propias luchas también, muy válidas, por cierto, pero también es importante que cómo se instala en esas distintas discusiones, comisiones, la relevancia que tiene para nosotros, por ejemplo, la plurinacionalidad. Y efectivamente, ¿no?, uno puede ver en el caso latinoamericano que lo que no puede pasar es que quede en una lógica declarativa. Uno mira la Constitución de Bolivia y es muy potente en términos de las disposiciones constitucionales en torno a la plurinacionalidad, a la interculturalidad, a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin una bajada, ¿cierto? Sin una bajada a los territorios, sin una bajada específica a cómo se va a dar la autonomía territorial, por ejemplo, porque la plurinacionalidad supone abrir espacios de coexistencia y de convivencia al interior del Estado. Y para que ello ocurra, las naciones que habitan el territorio tienen que tener una vida en el Estado, voces en los distintos poderes, incidencia en distintos espacios de discusión. Un abrazo, aprovecho saludar ahí a todos los que me saludan y a mi amigo Marco, un cariño enorme que ahí nos está viendo también, así que uno aprovecha de ver gente muy querida. Pero claro, el gran desafío es que la Constitución tiene que dejar ciertos elementos muy claros, ¿no? Por ejemplo, si se va a hablar de autonomía, claramente la Constitución no va a definir cómo se va a aterrizar la autonomía, pero debe quedar clara en la Constitución que se mandata, por ejemplo, al legislador a que en un plazo determinado se defina cómo ese principio de la autonomía se va a realizar, cómo se va a dar la autonomía territorial, por ejemplo, o la libre determinación, dónde van a estar los espacios para la libre determinación, en fin. Ahí más cariños también a las y los colegas que nos están escuchando, ¿ven? Sabemos muchos allí, colegas, que nos interesan estos temas, así que ahí a la Pauli le mando un besote enorme también. Y bueno, entonces lo que nos encontramos es que no puede ser solo declarativa, y la Constitución es fundamental que quede, porque algunos dicen, bueno, entonces mejor que... Tiene que quedar, estos conceptos deben estar explicitados. Chile es un país constitucionalista, tiene que quedar explicitados estos derechos, porque eso nos va a permitir ejercer esos derechos, pelear esos derechos, que a lo mejor no va a ocurrir en un año, en 2 años, pero va a ir ocurriendo a la larga, en la vida que vaya teniendo esta Constitución. Yo tengo mucha confianza en la Convención. Yo creo que hay que dejar que la Convención trabaje. Está muy sometida, obviamente, a múltiples presiones. Hay una campaña orquestada de desprestigio. Sin embargo, veíamos en algunas encuestas el apoyo mayoritario que tiene mi presidenta. Todo eso es parte como de las fortalezas que hay que aprovechar, pero siempre estar muy vigilante a lo que está ocurriendo y que queden, ¿no?, estos derechos que no son derechos que nos inventamos nosotros ahora, son derechos que están en la Declaración de Naciones Unidas, ¿no?, promovida por los propios pueblos indígenas, que han ido abriendo espacios, ¿no? Porque a los estados les cuesta estar allí, ¿no? Hacer cambios. Pero porque el Estado también no es una abstracción, hay personas de carne y hueso detrás de esas instituciones, ¿no?, de la institucionalidad que se genera en el Estado. Y esas personas llevan sus propios intereses también.
Así que, Y llevan sus propios intereses y han sido también, yo hoy día conversaba con mis estudiantes, entonces les decía, oye, pero cuesta, pero ustedes son una élite, les digo yo, y van a ser la élite claro. en el futuro, van a ocupar espacios de poder, en algún minuto van a lo mejor a ser autoridad política, o a lo mejor van a tener que asesorar a una autoridad política, o van a tener que tomar decisiones en proyectos de inversión, en formas de entender, en su caso, ¿cierto? Me imagino desde el mundo empresarial, además, ¿no? O desde las decisiones de ciertos indicadores económicos, de la forma en la que se miran los procesos económicos, la forma en la que se entiende que hay otras economías, como la que proponen los pueblos indígenas, por ejemplo, y hay que estar disponibles para escuchar. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, que también la universidad tenemos que hacernos cargo, que hemos formado élites para la nación, para este Estado-nación. Y la Constitución nos va a obligar a formar ciudadanía plurinacional. Y ese va a ser un tremendo desafío. ¿Cómo eso va a permear nuestras carreras, nuestra formación, ¿cierto? Para que esta ciudadanía futura no se cuestione, sino más bien, ¿no? Esté en una postura del diálogo, de conocer, de aprender. Esa es la idea, ¿no? Verónica, para cerrar, porque aunque no lo creas, llevamos más de 50 minutos conversando ya. No te creo, imagínate, y podríamos seguir conversando claramente, ¿ah? Porque nos entusiasma el tema, parece. Ha fluido bastante bien, así que muy bien. Hoy, para cerrar, simplemente hace un par de años, 2019, el Senado Universitario aprobó la política sobre pueblos indígenas de la Universidad de Chile. Ya lleva un tiempo de su implementación. A mí hace poco, un par de semanas, me llegó un correo de la facultad invitándome a participar de una organización con otros y otras estudiantes de la facultad, también con ascendencia de algún pueblo originario. Y quería como consultarte como académica, como mujer mapuche, como vicepresidenta del Senado inclusive, ¿cómo evalúas que eso ha funcionado? ¿Cómo ha ido el avance en esta materia de la política en Proa? Mi- Mira, ese fue un hito tan importante, ¿ah? Y no es un hito que nace con nosotros, uno siempre tiene como a mirar los procesos, es un proceso histórico de larga data, ¿no? De múltiples voces que han estado en la Universidad de Chile presionando en distintos espacios, estudiantes, ¿no? Chiquillas, chiquillos que han ido viviendo también sus procesos identitarios, ¿para qué decir personal de colaboración, ¿no? Con una sabiduría quinches que tenemos dentro de la universidad, invisibilizados, ¿no? En los espacios, en el mundo académico poco a poco también, ¿no? Ha ido surgiendo, emergiendo, y eso yo de alguna manera ha ido confluyendo para que naciera esta política inédita. La primera universidad en Chile en tener una política de pueblos indígenas, y podemos ver así como, ¿no? La competencia ya está anunciado con mucha fuerza, ¿no? Su rector, su política de interculturalidad. Entonces, no es un tema, y nosotros tuvimos yo diría, la gran capacidad de adelantar. Antes de que hubiera convención plurinacional, nosotros ya teníamos política de pueblos indígenas con esa perspectiva. El gran desafío es que no se quede en un papel. Y yo creo que ahí es donde está hoy día ¿no? Cómo logramos que vaya permeando, abriendo espacios dentro de la universidad tan necesarios. Una política de este tipo no se agota con cupos especiales, no se agota con tener ciertos indicadores, los clásicos, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo se promueve el cambio cultural. Cómo generamos, yo decía, un modelo educativo, un proyecto educativo integral intercultural. Cómo se cambian los procesos, cómo evaluamos de maneras distintas, cómo se valora el conocimiento indígena, cómo salimos de las lógicas tuteladas que tiene la universidad con el patrimonio indígena, por ejemplo. Y eso es un cambio que va a llevar tiempo, pero para eso hay que liderar también la implementación de la política. Así que yo aprovecho también aquí a hacer un llamado a seguir presionando porque la política permee los espacios universitarios, porque no solamente es bueno para quienes tenemos el privilegio de formar parte de la Universidad de Chile, sino también para la comunidad entera, ¿no? Para las nuevas generaciones. Así que yo espero que avance y que esté a la altura. Yo no dudo que mi universidad debiera estar a la altura, y sería impresentable que tengamos a la competencia con su política y nosotros allí con la nuestra, ¿no? Con la que podríamos brillar
que estáis durmiendo. Bueno, Verónica, ya estamos casi en el tiempo, así que te queríamos ofrecer la palabra para cerrar la conversación con algunas reflexiones finales que tenga o como quieras cerrarla, en verdad, libremente esta conversación. Muy bien, mira, aprovecho de mandar un beso a mi sobrina preciosa que está por allí, Valentina. Mira, la familia, a ver, esto es como, tengo mi grupo de fans, en realidad no es que yo les llame a mis colegas o a la familia a que me escuchen, aparecen de manera espontánea, no había aquí ninguna agenda. No eh, hay nada arreglado, no hay nada nada arreglado. arreglado, ustedes saben, todo esto surge de manera muy espontánea. Mira, yo creo que el mensaje es a vivir este momento, a vivirlo, pero a concho, este momento de cambio, este momento de reconocernos nuevamente en nuestras raíces, en lo que significa, sacarlo del espacio folclorizado y más bien ver cómo hay alternativas distintas para poder entender este mundo y vivir un mundo mejor para quienes nos van a seguir, que en el mundo indígena, en el pueblo mapuche hay un conocimiento muy, muy, muy importante que nos ha sido negado, que no ha sido compartido en estos espacios, ¿no? Porque no se lo ha valorado. Entonces hay respuestas para los problemas de salud mental que tenemos hoy día, para los problemas de la soledad, el individualismo, ¿cierto? Las desigualdades, por cierto, ¿no? Todos los temas medioambientales, lo que significa, ¿no? La Ñuquemapu como sujeta de derechos. Entonces yo creo que más bien es este el momento de aprender, de nutrirnos, de escuchar, de estar muy, muy abiertos como esponjitas a intentar aprender todo lo que está ahí. Yo creo que ese es el momento, ¿no? De buscar dónde están nuestros puntos de encuentro más que aquello que nos tiende a dividir. Y me parece que por ahí va la cosa, así que y eso no puede ser solo una tarea de los pueblos indígenas, no es que nosotros tenemos que ser plurinacionales, todas y todos deberían serlo. Entonces, les invito allí a que se sumen también, ¿no? A este proyecto de la plurinacionalidad. Muchas gracias, Verónica. Ha sido una conversación bien interesante. La invitación siempre creo que queda a seguir buscando entender las cosas, especialmente cuando son situaciones de las cuales no estamos tan habituados. Yo al menos también, dentro de lo que mencionaba, dentro de mi vida he tenido este camino de ir reconociéndome también culturalmente como una persona mapuche y con una herencia ancestral de muchas personas. De hecho, puede que estemos medio emparentados, no lo No sabemos. queríamos, es más, lo dejamos para el final, pero somos primos. Este era como el momento del reality. Tarara, Es una extraña coincidencia que sea el mismo es apellido en verdad, un espacio tan reducido. Sí. así es, así es. Pero eso, muchas gracias Verónica por participar, también gracias a Daniel y a todas las personas que nos están escuchando y que nos acompañaron a lo largo de esta conversación. Les queremos dejar invitados para la próxima semana, el próximo miércoles 8 a esta misma hora. Será el cuarto y último diálogo con el que contaremos con la presencia de la ahora académica y expresidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, Beatriz Alaman, junto a Esteban Brecciani y a Chino Flores, que van a hablar sobre participación estudiantil y organización en estos nuevos tiempos de pandemia y la vida remota. Así que esto, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Pero callar, Gracias, cuídense. muy bien.